Muy bien. Hare Krishna. Bienvenidos. Continuamos lectura de Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 9, titulado La muerte de Bhismadeva en presencia del Señor Krishna. Hoy leeremos el texto número 44. Un poco más grande. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna Swadhamo Bhagate Dharmanyana Dirisaha Kalavunastadrishamesha Puranarko Dunoditaham Srimbatam Saradaya Nityas Grinatas Swachestitam Kalena Nati Dirgena Bhagavan Dishate Hridim. Okay. Un poco más grande el verso. Sampadyamanam agyaya Bhismam brahmani niskale Sarve babus tetusnim Vayam siva dinatyayem. Traducción del verso y significado, ambos dados por nuestro amado Maestro Espiritual, Srila Prabhupada. Traducción. Sabiendo que Bhismadeva se había fundido en la eternidad ilimitada del Absoluto Supremo, todos los allí presentes callaron, como los pájaros al final del día. Recordamos que ayer fue el día en el que Bhismadeva murió. Ayer leímos el texto. Y enseguida se dicen estas palabras. Sabiendo que Bhismadeva se había fundido en la eternidad ilimitada del Absoluto Supremo, todos los allí presentes callaron, como los pájaros al final del día. Significado. Entrar o fundirse en la ilimitada eternidad del Absoluto Supremo significa entrar en el hogar original del ser viviente. Los seres vivientes son todos partes integrales, componentes de la absoluta personalidad de Dios, y por lo tanto están relacionados eternamente con Él, como servidor y servido. El Señor es servido por todas sus partes integrales, del mismo modo en que la máquina como un todo es servida por las partes que la integran. Cualquier pieza de la máquina que se aparte del conjunto deja de ser importante. De igual manera, cualquier parte integral del absoluto que se desprenda del servicio del Señor es inútil. O sea, cualquier alma sin el servicio a Dios es inútil. Los seres vivientes que están en el mundo material son todos partes integrales del Todo Supremo que han dejado de estar integradas y han dejado de ser tan importantes como las partes integrales originales. Existen, sin embargo, seres vivientes integrados que están eternamente liberados. La energía material del Señor, que se denomina Durga Shakti, o la superintendente de la prisión,
ella se ocupa de las partes integrales separadas y por eso estas últimas se someten a una vida condicionada bajo las leyes de la naturaleza material. Cuando el ser viviente se vuelve consciente de este hecho, trata de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, y de ese modo comienza la necesidad espiritual del ser viviente. Esa necesidad espiritual se denomina Brahma Jigyasa, o sea, la indagación acerca del Brahman. Este Brahma Jigyasa logra el éxito principalmente mediante el conocimiento, la renunciación y el servicio devocional. Ese servicio devocional que se le presta al Señor. Jnana, o el conocimiento, significa conocimiento acerca de todo lo relacionado con el Brahman, el Supremo. Renunciación significa desapego del afecto material. Y servicio devocional significa revivir, mediante la práctica, la posición original del ser viviente. Los seres vivientes que logran el éxito y que son merecedores de entrar en el reino del Absoluto reciben el nombre de Jnanis, Yogis y Bhaktas. Estas son tres personas diferentes: Jnanis, Yogis y Bhaktas. Y a continuación se describen brevemente. Los Jnanis y Yogis entran en los impersonales rayos del Señor Supremo, pero los Bhaktas entran en los planetas espirituales conocidos como Vaikunthas. En esos planetas espirituales rige el Señor Supremo como Narayana, y los seres vivientes no condicionados y sanos viven allí, prestándole al Señor servicio amoroso en la capacidad de ser viviente, amigo, padres y de novia. Este es un tema que ha aparecido ahí hace algunas semanas. Como diferentes almas entran al reino espiritual a cumplir con diferentes roles y papeles, ya sea como sirviente, amigo, padres y novia, dice hoy Prabhupada. No deja de ser curioso, ¿verdad? Allí los seres vivientes no condicionados disfrutan en plena libertad de la vida con el Señor, mientras que los yogis y jnanis impersonalistas entran en la refulgencia radiante e impersonal de los planetas Vaikuntha. Los planetas Vaikuntha son todos autoiluminadores como el Sol, y los rayos de los planetas Vaikuntha se denominan Brahma Jyoti. Ese Brahma Jyoti se difunde de manera ilimitada y el mundo material no es más que una porción cubierta de una insignificante parte de ese mismo Brahma Jyoti. La cobertura es temporal y por lo tanto es una clase de ilusión. Bhismadeva, siendo un devoto puro del Señor, entró en el reino espiritual a uno de los planetas llamados Vaikuntha, en que el Señor, en su forma eterna de Parthasarathi, rige a los seres vivientes no condicionados que están constantemente dedicados a su servicio. El amor y afecto que atan al Señor y al devoto se exhiben en el caso de Bhismadeva. Bhismadeva nunca olvidó al Señor en su trascendental aspecto de Parthasarathi, y el Señor se hallaba presente personalmente ante Bhismadeva mientras éste pasaba al mundo trascendental. Esa es la máxima perfección de la vida. Ahí termina el significado. Vamos a regresar al texto para leerlo nuevamente. Sabiendo que Bhismadeva se había fundido en la eternidad ilimitada del Absoluto Supremo, todos los allí presentes callaron, como callan los pájaros al final del día. Vamos a ver. Okay.
Om Jnanatimirandasya Jananyana Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien. Bienvenidos nuevamente. Buenos días. Hoy estamos en fecha 22. Correcto. 22 de enero del 2021. Y hemos leído este texto 44 en el capítulo 9. Desde el texto de hoy hasta el final, ya es la parte, podemos decir oficialmente la parte final del capítulo, ya que justamente ayer fue el texto, leímos el texto en el cual Bhismadeva murió, y es el nombre del capítulo, la muerte de Bhismadeva en presencia de Krishna. Así que oficialmente hemos comenzado la última parte del capítulo, hoy viernes, y culminamos el capítulo el próximo viernes. Leeremos de lunes a viernes los 5 días, siendo el viernes el final del capítulo, y como habíamos dicho en sesiones anteriores, también el viernes será el final de nuestras lecturas abiertas y en directo, como lo hemos venido haciendo todos estos días. Bueno, hubo algunas interrupciones ahí hacia el final del año anterior, pero bueno, hemos venido dándole seguimiento al Bhagavatam hasta el final de este capítulo 9. Así que allí terminamos en este capítulo 9 y posiblemente más adelante continuamos con más actividades. Con más actividades me refiero a actividades así en directo. Ok, y tenemos, vamos a cambiar algunas cosas interesantes, muy interesantes en este verso. Primero encontramos que hay una ¿cómo podemos decirlo? Un símil, una analogía que presenta el verso mismo. Y esta analogía un tanto poética, tiene un pequeño adorno este texto, con esta similitud con los pájaros que callan al final del día. Eso hace que hoy por hoy estamos leyendo un verso por verso, ¿no? Pero cuando leemos toda la escena, la descripción de, como ayer hicimos un poco el recuento, Bhismadeva estando ahí listo para morir, llegan todas las personas, la élite del universo, dijo Prabhupada, y él habla para Yudhishthira, todos están tristes, pero él les da ánimo, hay mucho drama en toda la escena, y al final Bhismadeva cierra sus propias palabras y cierra su vida, hablando 10 textos, como lo dijimos, 10 textos desde el 32 hasta el 42, y esos 10 textos se centra su atención en Krishna, y literalmente él pide eso, quiero centrar mi atención en Krishna, Krishna que es tal y tal, glorifica a Krishna, y al final de hacerlo, ayer se dijo, ese Bhismadeva guardó silencio, cayó y dejó de respirar.
Y hoy también se le agrega más drama a la escena porque se describe ahora, hoy es 44, mientras todos los textos anteriores se había descrito la situación de Bhismadeva, ahora, habiendo muerto él, así podemos imaginar, como si esto fuera una película, como si esto fuera una película en la cual durante todos estos textos anteriores la toma principal estaba centrada en Bhismadeva. Bhismadeva hablando todos estos versos de glorificación a Krishna, y el televidente, como dijimos, si fuera una película, el espectador está viendo nada más la toma hecha hacia Bhismadeva. Pero ahora el relato nos regala una visión de todos los allí presentes. Ya que todos sabían que Bhismadeva había muerto, podemos imaginar en nuestra cabeza. Podemos hacer una panorámica de todos los ahí reunidos, pero no con tristeza. Es interesante, y como dijimos, esto le agrega más al drama, porque todos ellos, ya que se había dicho que todas estas personas eran rishis y personas realmente inteligentes, ellos sabían que Bhismadeva no había muerto, porque un rishi, entre las cosas que sabe que el alma es inmortal. Y no solamente que sabe que el alma es inmortal, sino como aquí se está diciendo en el verso de hoy, todos ellos sabían no solamente que el alma es inmortal, sino que aparte que es que el alma tiene un lugar a donde va. Claro, no todas las almas, porque algunas no están listas para ir todavía. Pero en el caso de Bhismadeva, todos sabían que sí, que Bhismadeva no solamente que es inmortal, sino que fue a donde vino, volvió a casa. Y no solamente que volvió a casa, Prabhupada habla del tema en el significado, sino que todas esas personas ahí reunidas sabían muy bien que este Bhismadeva aquí dejó de hablar, se detuvo su respiración, pero inmediatamente ese mismo Bhismadeva ha entrado en los pasatiempos, como esta palabra que se utiliza más bien en el lenguaje Vaishnava, los pasatiempos del Señor, ya que en un lenguaje ordinario pasatiempo tiene un significado un tanto distinto, ¿no? No solamente un tanto distinto, sino que en un sentido tiene un significado casi contrario, porque cuando hablamos en un contexto Vaishnava, como lo estamos haciendo ahora, cuando nos referimos a los pasatiempos de Krishna, o a veces se dice, voy a leer un libro que es de pasatiempos. Aquí tengo un libro que habla de algunos pasatiempos, no solamente de Krishna, pero de Prabhupada. Y en ese caso, la forma en la que se utiliza y la acepción con la cual se utiliza esa palabra, pasatiempos en el sentido de anécdotas, bueno, en este caso el libro que tengo sí, más bien es como de anécdotas, pero en el caso de Krishna es como, cuando hablamos de pasatiempos, sería como, ¿cómo podemos usar un sinónimo aquí? Las aventuras de Krishna, o los relatos de Krishna. Y cuando hablemos de un alma como Bhismadeva hoy, un alma muriendo su cuerpo en el mundo físico o mundo material, y ese alma entra a los pasatiempos eternos de Krishna, podríamos decirlo en otras palabras, que ese alma entró a las actividades amorosas eternas de Krishna. Cuando hablamos de pasatiempos de Krishna, siempre estamos refiriéndonos como a actividades amorosas en relación con sus amigos, o actividades amorosas en relación con sus devotos sirvientes. Eso abarca el concepto de pasatiempo. Así que estas personas reunidas, contrario a lo que un pasatiempo, como se utiliza la palabra en un sentido ordinario, secular, si pudiéramos decirlo. Un pasatiempo es una actividad frívola, sin sentido, que realizas para pasar el tiempo, ¿no? Como no sé si cada vez más se lee menos el periódico, ¿no? El periódico impreso, ¿no? Pero no sé si todos
pienso que muchos sabremos, ¿no? Que el periódico, Ingrid, bienvenida Ingrid, Hare Krishna, Ingrid Castro, qué bueno verte por aquí. Bueno, qué bueno saber que estás por aquí. Al menos vi tu nombre escrito, porque tampoco hay fotografía tuya, pero al menos vi tu nombre y sé que eres tú. Bienvenida Ingrid. Iba a decir que... ¿Qué estaba diciendo? Ah, que el periódico, ¿no? No sé si compran menos el periódico las personas, pero en el periódico viene, ¿no? Una serie, que supongo que en todos, viene un apartado de pasatiempos, ¿no? Para que llenes un crucigrama o para que llenes, ¿cómo se llama esto? Un sudoku y ese tipo de cosas que son más frívolas, una sopa de letras. Y con frecuencia a esa actividad se le llama pasatiempos, ¿no? En el contexto Vaishnava, un pasatiempo de Krishna, en ese sentido es muy distinto, porque no es una actividad frívola para pasar el tiempo porque Krishna está aburrido, como lo es con el periódico. Una persona está aburrida y dice, bueno, pues vamos a llenar el sudoku, a llenar la sopa de letras porque está aburrido. En el caso de Krishna es al contrario. No es que porque Krishna está aburrido realiza pasatiempos, sino al revés, ¿no? Es que movido por algo que ayer mencionamos, movido por un tipo de felicidad que está ausente en toda la sociedad, porque la sociedad, como ayer dijimos, en general, la sociedad está movida por un tipo de felicidad muy barata y muy ordinaria, y desconoce esta felicidad conocida como Ananda, y Krishna, movido por ese Ananda, es impulsado a realizar actividades en compañía de sus queridos devotos. Y a esas actividades se les llama pasatiempos. Esas actividades en donde él colma y... ¿cómo es esta palabra? Él despliega, pero también embiste. Y estoy buscando una palabra como... Él pone sobre sus devotos, o él sí, deposita sobre sus queridos devotos una cantidad muy grande e ilimitada de ese Ananda. Y en eso consisten los pasatiempos de Krishna. Así que todo esto lo decíamos porque la escena de hoy muestra una panorámica de todas aquellas personas que vieron la muerte de Bhismadeva. Y habiendo muerto él, como ayer lo leímos, dejó de hablar y dejó de respirar. No es que todos los allí presentes se sumergieron en un mar de lamentos y de llantos y de lamentos. En un sentido, pues era triste, debido a que esa persona, que indudablemente no era una persona ordinaria, era triste porque nunca más iban a poder convivir con él, al menos nunca más en esa misma vida, ¿no? Pero en ese sentido, debido a ello, sí, era triste. Sin embargo, todos ahí sabían, debido a que todos tenían una madurez espiritual suficiente, entendían que este Bhismadeva ha entrado en los pasatiempos eternos de Krishna. Y ello constituye una felicidad. Ello es una ocasión, merece que nos alegremos por este hecho. Vamos a ir al capítulo nuevamente. Voy a ir constantemente checando, porque puede ser que hayan reflexiones, ¿sí? Más cosas. Texto 44, entramos nuevamente. Prabhupada menciona algunas otras cosas. Bueno, y también hablábamos de los pájaros, ¿no? Aquí me estoy encontrando otra vez con los pájaros. Que los pájaros al final del día ya todos van a descansar, ¿no? Los pájaros al final del día, todos, después de haber tenido un día de trabajo y haber cantado por todos lados, cada quien se va a su nido a descansar para empezar otro día mañana. Así que todos los allí presentes
se fueron a sus diferentes actividades. Sí, claro, como lo vamos a ver en textos posteriores. Todos allí también se encargaron de ejecutar las ceremonias rituales fúnebres apropiadas para Bhismadeva, pero cada uno de ellos no es que guardó silencio, como decíamos, en un sentido o cargado de lamento y de llanto, sino simplemente como los pájaros al final del día, preparándose para cantar al día siguiente, como lo hacen ellos. Así todos los ahí reunidos guardaron silencio, pero al siguiente día sus actividades continuaron. No porque la muerte de Bhismadeva era irrelevante, y no porque fueran fríos de corazón, sino porque sabían que es que ese Bhismadeva no ha ido a ningún... De hecho, él está en una posición mucho mejor que la nuestra, porque ha vuelto al mundo espiritual. Y en ese sentido merece alegrarse. Es meritorio que nos alegremos por ella, por la persona. Y en este caso era un hecho de que Bhismadeva había volvido a casa, vuelto a casa. Bueno, volvido también, tal vez se vaya. Ok, Prabhupada describe aquí algo que lo hemos leído en otras ocasiones. La diferencia entre el mundo espiritual, vamos a ver, ¿cómo podemos decirlo? El concepto del mundo espiritual como un lugar lleno de luz, un lugar homogéneo en donde uno va y se funde en esa luz, y el concepto del mundo espiritual en donde no solamente es una luz, sino un lugar lleno de variedad espiritual, ¿no? Lleno de intercambios amorosos entre Krishna con sus amigos, Krishna con sus padres, Krishna con sus novias, como hoy aquí lo decía Prabhupada. Hay esos dos conceptos, ¿no? O esos dos destinos. Un destino al cual el alma que se libera de todos los conceptos materiales va a ese sitio en el cual flota eternamente en la luz espiritual, y este otro lugar en donde el alma, hay de esas dos oportunidades, el alma puede ir no solamente a flotar a un lugar durante la eternidad, sería un tanto aburrido, sino más bien entra a un lugar en donde se llevan a cabo intercambios amorosos, ¿no? Y Prabhupada describió un poco el asunto aquí hoy, refiriéndose a que ambas situaciones son posibles, y es un asunto un tanto filosófico, ya que si Dios es el todo supremo, todo tiene que existir dentro de Dios. Si hay algo que no existe dentro de Dios, eso querría decir que Dios no es el todo completo. Y en realidad, en el todo completo existe todo lo que conocemos. Por esa razón es el todo completo. Y de vuelta, si hay algo de lo cual yo tengo experiencia y el todo no comprende eso, si eso de lo que yo tengo experiencia no está en el todo completo, pues el todo completo no es el todo completo. Y similarmente, todas las actividades que se llevan a cabo en el mundo material, todos los roles, los diferentes roles e intercambios sociales que se llevan a cabo en el mundo material, no sería posible, al menos por lógica, siguiendo el lineamiento lógico que estamos hablando, que estamos siguiendo. Si en el mundo material hay intercambios sociales y intercambios interpersonales tan variados, no sería lógico pensar que en el todo completo esos intercambios no están. Porque si no hay intercambios sociales e intercambios interpersonales en el todo completo, eso quiere decir que el todo completo carece de algo. Entonces no es el todo completo. Y podríamos decir que el todo completo no tiene personalidad. Por eso no tiene intercambios sociales. Podríamos argumentar que el todo completo, o sea, el mundo espiritual, que es donde está el todo completo no tiene personalidad. Alguien podría decir, la personalidad se experimenta únicamente dentro del mundo material, pero cuando volvemos al mundo espiritual, nadie tiene personalidad, porque el todo completo, volvemos al todo completo, y el todo completo no tiene personalidad. Y hay quienes
argumentan de esa manera, pero lo cierto es que si el todo completo no tiene personalidad, eso quiere decir que carece de algo. Y el todo completo no puede carecer ni de personalidad ni de intercambios sociales. Y Prabhupada está planteando el asunto aquí, de cómo en el mundo espiritual hay una cantidad variada y muy grande, variada de relacionamientos amorosos y relacionamientos interpersonales. Tanto así que en el capítulo 15 del Srimad Bhagavad Gita se describe que en realidad este mundo material, vamos a leerlo, es un concepto muy interesante que vale la pena leerlo. Bhagavad Gita describe que en el mundo material todo lo que vemos en realidad no es más que un reflejo del mundo espiritual, un reflejo pervertido. Aquí está el capítulo 15. Para quien le interese el tema, 15.1 describe este hecho de manera muy particular. Creo que lo podemos leer, un poco largo, pero vamos a leerlo. La suprema personalidad de Dios le dijo a Arjuna, se dice que hay un árbol vaniano imperecedero con sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, y cuyas hojas son los himnos védicos. Aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas. Krishna se está refiriendo al mundo material. Voy a leerles un pedazo por acá. Al comienzo de este capítulo se discute el proceso mediante el cual se puede deshacer el apego al mundo material. La raíz de esta existencia material crece hacia arriba, refiriéndose al mundo material como un gran árbol. Eso significa que comienza en la sustancia material total, en el planeta más elevado del universo. De ahí se expande el universo interno con muchísimas ramas que representan los diversos sistemas planetarios, etc. Ahora bien, en este mundo no se tiene experiencia inmediata de un árbol que tenga las ramas hacia abajo y raíces hacia arriba, pero sí existe tal cosa. Aquel que quiera salir de la existencia material debe conocer a fondo el árbol a través del estudio analítico. Debe conocer a fondo cómo funciona el mundo material. De ese modo podrá cortar su relación con él. Aquí está lo que buscamos, ¿ven? Ese árbol, el mundo material, siendo un reflejo del árbol verdadero, el mundo espiritual, es una réplica exacta de él. Todo existe en el mundo espiritual. Los impersonalistas creen que el Brahman es la raíz de este árbol material, y de la raíz, según la filosofía Sankhya, proceden Prakriti, Purusha, y luego los 3 gunas, los 5 elementos físicos, los 10 sentidos, la mente, etc. De esta forma ellos dividen el mundo material en 24 elementos, una descripción bastante técnica del mundo material, del universo material. Si Brahman es el centro de todas las manifestaciones, entonces este mundo material es una manifestación del centro en 180 grados, y los otros 180 grados constituyen el mundo espiritual. El mundo material es el reflejo desvirtuado, así que el mundo espiritual ha de tener la misma variedad, pero en la realidad. La Prakriti es la energía externa del Señor, el universo material. Y el Purusha es el propio Señor Supremo, y eso se explica en la Bhagavad Gita. Como esta manifestación del universo material es temporal, como esta manifestación es material, es temporal. Un reflejo es temporal, pues a veces se ve y a veces no. Pero el origen del reflejo, lo que produce ese reflejo es eterno. El reflejo material del árbol verdadero tiene que ser cortado. Una descripción bastante técnica del asunto. Prabhupada dice, este mundo material, ¿cómo podemos ponerlo? Vamos a hacerlo así. Este mundo material, Krishna, es como la parte de abajo. Él dijo, el árbol se
el mundo material se genera de la parte de abajo, pero en realidad en 180 grados hacia abajo. Pero esos 180 grados hacia arriba es el mundo espiritual, dice Prabhupada. Y el mundo espiritual constituye toda la parte de arriba. Y solamente es un reflejo, una réplica exacta, casi exacta, de la parte de arriba, que es el mundo espiritual. Y el mundo material refleja lo que está en la parte de arriba. De tal forma que, bueno, este es un ejemplo muy burdo de lo que acabamos de leer. Prabhupada describe cómo este mundo material tiene todas las variedades del mundo espiritual, porque en realidad es allá donde existen las variedades, es en ese mundo espiritual donde existen las variedades, y aquí se reflejan de manera pervertida, de manera desvirtuada, de tal forma que hay relacionamientos entre padre e hijo, hay relacionamientos entre amigo y amigo en este mundo material, hay relacionamientos entre amo y sirviente, pero todos esos relacionamientos están incompletos, porque cada uno está buscando sus propios intereses, mientras que en el mundo espiritual es en donde existen esos mismos relacionamientos de manera real, y todos buscan el bienestar del otro, principalmente todos buscan el bienestar de Krishna. Y es por esa razón que las religiones como tal entrenan al practicante en hacer el bien a los demás, como hoy también compartimos esta cita. Bueno, quienes están en el WhatsApp también la vieron. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 942. La obligación de todo ser viviente consiste en emplear su vida, su riqueza, su inteligencia y sus palabras en actividades benéficas por el bien de los demás. Y vamos a leer el siguiente. Perdón, les puedo confundir, ¿verdad? 2.42, vamos a leer el siguiente verso, que es 9.43. Con su trabajo, sus pensamientos y sus palabras, el hombre inteligente debe realizar acciones que sean beneficiosas para todas las entidades vivientes en esta vida y en la futura. Así que es una de las razones por las cuales la religión como tal enseña y promueve el bienestar de otros a través de hacer buenas obras para otros. Dentro del Bhakti aprendemos primero que nada, antes de ejecutar actividades para los demás, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, en el Bhakti primero, y bueno, si alguien ya está haciendo actividades beneficiosas para otros, pues no es que vamos a decirle que detenga eso, si no está bien, sígalas. Sin embargo, en el Bhakti se promueve siempre que la persona, y vamos a ir a ello, se promueve que la persona, con conocimiento y con inteligencia, empiece a realizar esas actividades que ya está haciendo, pero ahora con más inteligencia, con más conciencia de Dios, para que eventualmente la persona que ayuda a otros llegue al punto de comprender y vivir en la realidad de que con mi servicio a otros en realidad estoy tratando de servir a Dios, y que al mismo tiempo que sirve a otros comience a realizar un servicio directo a Dios, de tal manera que hay un servicio en dos direcciones. Un servicio hacia arriba, podemos llamarlo de esta manera, un servicio de la persona, del ser humano, hacia arriba. Ese servicio hacia arriba, o sea, hacia Dios, se llama yajna, o sea, ofrendas a Dios, como Sankirtan, Yagya, cuando hacemos Sankirtan, cuando cantamos en conjunto, en congregación a Dios. Eso es una ofrenda directa a Dios. Y hay otras ofrendas, como la ofrenda que hay en mi casa de ofrecer alimentos, incienso, una flor, agua. Hay una ofrenda de oraciones a Dios, todas esas actividades que van dirigidas a Dios como tal. Y al mismo tiempo, simultáneo a esas actividades hacia arriba, promovemos actividades hacia abajo, podemos decir, o hacia horizontal.
Y esas actividades horizontal constituyen el ayudar a otros. Y ese ayudar a otros, podemos llamarlo, Krishna lo llama en la Bhagavad Gita, como dana. Si el primero significa yagya, el otro significa dana. Creo que... Para que sea más claro, vamos a ir a Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 5. Y Krishna presenta estas actividades. Krishna dice que yajna, dana, tapa. Los actos de sacrificio, caridad y penitencia no se deben abandonar, dijo Krishna. Dichos actos se deben llevar a cabo porque en verdad el sacrificio, la caridad y penitencia purifican incluso a las grandes almas. Así que dentro del sistema de Bhakti aprendemos que sacrificio, como ya lo dijimos, sacrificio va dedicado siempre a Dios, a ofrendar algo a Dios. En realidad es un sinónimo, sacrificio u ofrenda. Caridad significa actividades de beneficencia para otros. No solamente caridad de dar dinero y dar alimento a otros, sino prácticamente consiste en cultivar buenos relacionamientos con otros. Y la caridad como tal, y ayudar al necesitado también, al necesitado en cuanto a bienes materiales. Pero en la caridad incluye los buenos relacionamientos con los demás, la cortesía, el cultivo de cualidades para compartirlas con otros, el ofrecer ayuda y servicio a los seres humanos en general. Y por último, la penitencia. Si estos primeros dos, el sacrificio va hacia Dios, la caridad va hacia otros, la penitencia tiene que ver con la propia persona, con el cultivo de cualidades, con el cultivo de cualidades para sí mismo. Así que en el servicio devocional aprendemos eso, de cómo a través de las actividades devocionales, y la primera de ellas es un yagya, constantemente hacer actividades que complacen directamente a Dios. Y claro, que Dios también se complace cuando ayuda a otros, cuando me ayuda a mí mismo, pero el Bhakti nos informa que hay actividades directamente para complacerlo a Dios. Y ayer las leímos, específicamente son 9. Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Escuchar, cantar, el canto del mantra de Hare Krishna, el rezar en el japa, el mantra de Hare Krishna, el ofrecer, si yo tengo un altar en mi casa, el ofrecer una oración, el ofrecer diferentes artículos, el participar en las actividades de congregación. Ahora es un poco más difícil, pero todo ello son actividades que por supuesto que me benefician, indudablemente, pero son actividades realizadas con la conciencia de servir y agradar a Dios, de ofrecer un agrado a Dios. Y después, eso hace que mi servicio a la comunidad sea más completo, y mi servicio a mí mismo, mi cultivo propio, sea más completo. Ejemplos de penitencias. Madre Amrita Ganga. La penitencia hace referencia, tapa hace referencia como a un esfuerzo, y es así como Prabhupada lo define. Tapa es un esfuerzo voluntario para adquirir, en un sentido podemos decirlo, para adquirir algo que no viene por sí mismo de manera fácil, como una cualidad, por ejemplo. Es una tapasya, es un esfuerzo voluntario que requiere esfuerzo y salir de la famosa zona de comodidad para adquirir una cualidad que es para mí, ¿no? Una cualidad es para mí mismo, que eventualmente la voy a dar a otros, ¿no? Pero es una penitencia, es un esfuerzo fuera de nuestra zona de comodidad. También podemos hacer en un humor de penitencia el ayudar a otros. También se mezclan, tanto el dana, el darle a otros, puedo mezclarlo con una penitencia. A veces, y posiblemente se presenten oportunidades en las cuales yo puedo ayudar y puedo colaborar con otros, pero no es tan
fácil para mí. Puede ser que el ayudar a otros en ciertos momentos requiere como salir de mi zona, la famosa zona de comodidad, y en este caso estoy ayudando, estoy haciendo un dana, pero al mismo tiempo una penitencia. Y lo importante y un punto clave de la penitencia es que debe ser voluntaria. Si no es voluntaria, si la persona realiza actividad, si la persona sale de su zona de confort, su zona de comodidad, pero alguien lo está forzando, si esa zona de comodidad yo salgo de ella, pero no de manera voluntaria, ya no podemos llamarle penitencia en el sentido estricto de la palabra, en sentido así, lo que es un dana, un tapa. Tapas, penitencia, es cuando la persona de manera madura y consciente sabe que esto que voy a hacer me beneficia, por lo tanto quiero hacerlo. O sea, es como una medicina, o sea, en un sentido no quiero hacerlo porque no me gusta, pero conscientemente sé que al hacerlo me beneficio. Y en eso consisten las penitencias. Algunos ejemplos son esos. El cultivo de algunas cualidades. Yo sé, por ejemplo, que si reduzco mi tiempo en el que paso en el teléfono, en las redes, que no me beneficia para mucho, yo sé que si quito más tiempo de ahí y pongo más tiempo para leer un poco más, eso me va a beneficiar, pero requiere un poco de esfuerzo. Y eso es tapa, austeridad. Yo sé que, intelectualmente sé que si aumento, por ejemplo, unas 2 vueltas más en mi yapa al día, ok, no voy a aumentar 2 vueltas al día, pero por decir algo, cada domingo voy a iniciar así. Toda la semana canto cierto número de vueltas. Cada domingo voy a cantar 2 más. Y cantar 2 más significa sacar tiempo de otras actividades que tal vez no me benefician mucho. Pero cada domingo voy a empezar. Y eso es tapa, es una tapacia. Y es una tapacia, eso, en el sentido de que es voluntario, y en el sentido de que hacerlo me va a ayudar. Sé que al hacerlo me va a ayudar. Porque también hay cosas que hay actividades que cuesta trabajo hacerlas, pero que al fin de cuentas no me van a ayudar. Me van a ayudar, cuando hablamos de que estas actividades me van a ayudar, el salir de mi zona de comodidad para hacer esto me va a tener un beneficio espiritual. Porque yo podría decir que, ok, ir al gimnasio en las mañanas es una tapacia. No, bueno, a veces lo llamamos así, ¿qué tapacia? Levantarme temprano. Pero una tapacia, hablando más estrictamente, son actividades que me benefician, me reportan un beneficio espiritual como tal. Y claro, yo podría decir, bueno, es que si me levanto temprano para ejercitarme, eso me trae un beneficio espiritual porque mi mente está más lúcida, por lo tanto puedo leer mejor, puedo cantar las yapas mejor. En ese sentido sí es una tapacia, porque, y es una conciencia muy distinta, estoy ejercitándome porque sé que mis actividades espirituales van a ir mejor. Pero si yo voy al gimnasio solamente porque sí, o una persona ordinaria hace actividades fuera de su zona de comodidad, a eso no le podemos llamar tapacia porque no hay una búsqueda espiritual. Así que todo depende de la conciencia, nuevamente. Todo depende de la conciencia, con qué intención estamos haciendo lo que hacemos, qué buscamos al hacer lo que hacemos. Puede ser una tapacia, por ejemplo, el dedicarme una hora de mi día a sentarme a escuchar, ya sea a leer o a escuchar una lectura de Bhagavatam, como ahora estamos haciéndolo. Y puede ser que eso implica detener mis otras actividades, detener todas mis otras actividades. Pero es una tapacia porque sé que al dedicar ese tiempo estoy tal vez aprendiendo cosas nuevas, tal vez no se dijeron cosas nuevas en la sesión, pero se dijeron cosas que reafirman los conceptos que ya tenía, etc. Y sé que eso me beneficia con el acto de escucharlo simplemente. Por lo tanto, voluntariamente detengo todo lo demás para escuchar, para leer, a pesar de que me saca un poco de mi zona de comodidad. Eso podría decir. Y es por esa razón que la vida de renunciante, por ejemplo, la vida de renunciante es muy propicia para el avance espiritual, porque constantemente la persona se pone voluntariamente a ejecutar tapasya, de tal forma que sale de su zona de comodidad para ejecutar muchas actividades de beneficio espiritual. Y eso.
Así que eso podría decir, pienso que pudiéramos hablar más del tema, pero hoy vamos a dejarlo ahí. Muy bien, queridos Vaishnavas, hoy tenemos aquí, Bhismadeva se dijo, él murió, fue a los planetas espirituales, ¿qué más? Bien, todos los allí presentes estaban contentos, bueno, no se menciona que estaban contentos, pero podemos inferirlo debido a que todos eran personas maduras en el conocimiento espiritual, tristes a la vez porque no iban a ver más a Bhismadeva, pero como lo vamos a ver, todos dijeron, ok, vienen las ceremonias rituales y cada quien sigue. Qué tristeza, lo vamos a extrañar mucho, pero continuemos con nuestras actividades todos. ¿Las tapacias son reguladas o yo puedo crearlas? Las tapacias son reguladas. En el servicio devocional, Prabhupada nos regaló a nosotros ciertas tapacias que son reguladas. ¿Sí? Si alguien está muy inclinado y muy interesado por ejecutar ciertas tapacias o austeridades, entonces Prabhupada dio algunas que podemos empezar con ellas, como por ejemplo los días de Janmashtami, los días de cumpleaños de los grandes maestros espirituales o los días de la muerte de los grandes maestros espirituales. Se prescribe para los practicantes que observemos un ayuno, por ejemplo. Y eso es una tapasya completamente autorizada. Ese día podemos hacer un ayuno y aumentar nuestras actividades devocionales. Y es difícil, ¿eh? Es difícil, no tanto el aguantar hambre no es tan difícil, pero es difícil el organizar mi día de tal manera que, ok, no voy a comer hasta tal hora, hasta mediodía o hasta la noche voy a comer. Pero aparte de no comer, voy a invertir más tiempo en leer, en cantar, escuchar, aprender un pasatiempo nuevo, lo que sea. Hay esas actividades de tapasya ya programadas. O alguna otra tapasya que esta es muy difícil y no cualquiera puede llevarla a cabo. Y se mira inofensiva esta siguiente. Se mira inofensiva, pero es muy difícil. La tapasya de hoy en adelante no voy a pasar por mi lengua, por mi garganta, nada que no haya sido ofrecido a Krishna. Y parece muy fácil, pero es un gran desafío. Y incluso viviendo en el templo, yo lo digo, vivo en el templo. Claro, viviendo en el templo es mucho más fácil, pero sigue siendo un desafío. Y esa es una tapasya un desafío que reportará un beneficio muy grande. De hoy en adelante, todo lo que yo me voy a comer tiene que ser ofrecido a Krishna. Y es una gran tapasya, ¿eh? Y el resultado de esa tapasya va a ser muchas veces, miles de veces más beneficioso que la tapasya que alguien diga, bueno, yo voy a hacer un ayuno un día sí, un día no. Hoy voy a ayunar, hoy no voy a ayunar. Hoy sí, hoy no. El ayuno como tal no representa un gran beneficio como esta otra tapasya. Comer solamente para sadhana. Como digo, es inofensivo, pero parece inofensivo, pero la tapasya de todos los días voy a leer 5 páginas del Srimad Bhagavatam. O, bueno, hay tantos votos que uno puede hacer. Pero hay algunos regulados. Y Krishna, en el capítulo 18, Arjuna le pregunta, 17 y 18, Arjuna le hace esa pregunta a Madre Amrita Ganga. 17 y 18. Y Krishna le dice que hay personas que se inventan austeridades, pero que después terminan dañando su propio cuerpo, dice Krishna. Y bueno, voy a intentar ir rápido allá para que no nos extendamos más, porque una de mis tapacias es intentar terminar a tiempo para que ustedes no se extienda su tiempo y no tengan que interrumpir sus otras actividades. Vamos a ver. Les voy a tratar de mostrar conocimiento, la acción, el cumple sin deber, el trabajador, la comprensión, la determinación. No, aquí ya llegamos muy lejos.
Mientras lo encuentro, vi que Sol tuvo un comentario aquí. Es interesante ver que no extrañarían y que extrañaban a Vishmadeva luego de morir. Puede ser un recordatorio para nosotros los devotos de aprender el tiempo para nuestro avance. Aprovechar el tiempo para nuestro avance, ya que no sabemos cuál va a ser nuestra partida de esta vida. Así mismo, sí. Es por esa razón que vale la pena, mientras estamos en compañía de las personas con quienes estamos, sacar el mejor provecho de ello. Y creo que esta situación de pandemia nos ha dado un poquito esa lección, ¿no? De sacar el mejor provecho con las personas a quienes amamos, ¿no? Porque como la pandemia nos mostró un poco, puede llegar de un momento a otro, puede llegar el tiempo en que ya no podamos verle ni darle un abrazo a tal persona, ¿no? Claro, con los Vaishnavas, el relacionamiento con los Vaishnavas es mucho más allá de solamente darle un abrazo, sino la presencia misma de los devotos y la compañía misma no solamente es agradable, sino que me ayuda a avanzar, ¿no? Así que, sí, en los relacionamientos Vaishnavas es tal cual, y el Bhagavatam por allí, este verso no recuerdo dónde se encuentra, el Bhagavatam dice que, por ahí en el canto sexto, que el destino se encarga de, quiero ver, así como en un río, a veces los ríos hay muchas ramitas flotando, troncos grandes, y a veces los troncos y las ramitas se unen, y la corriente los lleva y después los separa, ¿no? Bhagavatam dice esa analogía de que a veces el destino nos junta por una vida entera, puede ser, por 5 años, por 2 meses, y el río de la vida nos va llevando y el destino eventualmente nos separan, y nunca más vamos a encontrarnos. Y nunca más significa que nunca más vamos a encontrarnos. Así como esas 2 ramitas en el río, nunca más van a volver a encontrarse. Y cada una va a llegar al mar, y etcétera, y es ilimitado el espacio en el mar. Y si se vuelven a encontrar sería una coincidencia muy grande. Así que la compañía con los devotos es igual, ya sea porque eventualmente todos vamos a morir o este cuerpo físico va a dejar de funcionar y tenemos que ir o a otro cuerpo o al mundo espiritual, o ya sea porque las personas también se separan, ya sea por la muerte o porque cambian de sitio a donde viven, pero se separan, ¿no? Eventualmente. Nuestras familias, los devotos también. Así que aprendemos o podemos aprender el arte de convivir de la mejor manera con los Vaishnavas, sabiendo que eventualmente no nos vamos a ver más, ¿no? Y es un motivo de tristeza saber que nunca más voy a ver a esta persona, o bueno, porque murió, porque partió, pero al mismo tiempo es un motivo de felicidad porque tuve la fortuna de conocerle, y en el caso de Vishmadeva es un motivo de felicidad porque él fue al mundo espiritual. Así que aprendemos y aquí no cabe, o sea, con los Vaishnavas sería algo extraño de que yo encuentre un gran Vaishnava y no me encariñe de él o de ella, ¿no? Al contrario, si él o ella, por su contacto con Krishna, los Vaishnavas van limpiando su corazón, y es lo más natural y se espera que uno se encariñe y tenga cariño y amor por el Vaishnava, ¿no? Sí, realmente sienta un amor por el Vaishnava, por la persona. Así que aquí no entra eso de que, y también el Bhagavatam describe, aquí en el canto primero leímos, que el apego a las cosas que me hacen recordar a Krishna es sano, ¿no? Así que apegarnos a los Vaishnavas es completamente sano, como podría no parecerlo. El apego hacia esas personas que nos recuerdan a Krishna es podemos decir en un sentido necesario. El detalle es que al mismo tiempo recordar que llegará un momento que no podemos ver más a esas personas, ¿no? Así que, como tú dices, Sol, también prepararnos para nosotros mismos, aprovechar al máximo el tiempo y los recursos que Krishna nos dé, como en este caso la cuestión digital, en un sentido es una bendición increíble que podamos seguir nutriéndonos a través y haciendo uso de estos aparatos electrónicos, sacar el mejor provecho de todo lo que podamos para nuestro avance. Y Madre Amrita sí, las tapacias que se crean, las tapacias que uno se inventa,
Se requiere un poquito de atención y cuidado para no inventar cosas que terminen dañándome a mí o dañando a otros. Alguien podría decir, bueno, yo tengo mis hijos, pero como hay que hacer tapacia y salir de la zona de confort, mañana voy a ir a quedarme a un ashram durante 3 semanas y que hay que vean mis hijos cómo hacen porque hay que salir de la zona de confort. Esa sería una tapacia inventada que pondría en ansiedad a otras personas y no creo que sea muy beneficiosa siguiendo la pauta de Bhagavad Gita. O una tapacia que dañe mi propio cuerpo, eso es más bien tapacia en la modalidad de la ignorancia. Creo que otro día podríamos hablar de eso. Intentaré recordar el tema para que lo hablemos, porque hoy sí el tiempo nos llevó. Pero eso sí puedo decir, que hay tapacias que si yo me las invento, posiblemente termine dañándome o dañando a otros. Ok, queridos devotos, queridos amigos Vaishnavas, nos detenemos aquí. Espero que tengan un bonito viernes y sábado también y domingo. Nos vemos el lunes la próxima semana. Hare Krishna.